Pedro Sánchez entró en la sala del Parlamento Europeo con su clásico aire de «yo controlo». Vestido como un figurín, con la corbata perfectamente colocada y esa postura tan erguida que parecía sacada de un anuncio de Colonia, irradiaba la confianza de quien cree que lo tiene todo, atado y bien atado. Lo que no sabía es que aquel día iba a convertirse en uno de esos momentos que preferiría borrar de su currículum político. Antes de empezar, caballeros, un aviso parroquial. Si también queréis mostrar vuestro respaldo a Geoffroy Didier, os invito a dejar vuestro me gusta. Porque seamos sinceros, ya está bien de este circo protagonizado por Pedro Sánchez. Este hombre no es que tropiece con la misma piedra, es que la lleva en el bolsillo para asegurarse de pisarla siempre. Vamos que lo hace a propósito. El ambiente en la sala estaba más cargado que una reunión de vecinos con derrama incluida. Los eurodiputados de distintos partidos cuchicheaban entre ellos, mientras esperaban la intervención de Geoffroy Didier, el parlamentario francés que tenía más ganas de darle a Sánchez que un tertuliano de bar con el Marca en la mano. Didier, con su aire de galán de cine europeo, repasaba unas notas mientras lanzaba miradas furtivas a Sánchez, que se colocaba en el podio con la seguridad de quien cree que se va a marcar un discurso histórico. Y vaya si lo fue, pero no por las razones que él esperaba. El presidente español arrancó su intervención con su tono habitual, repleto de referencias a la democracia, el progreso y la estabilidad de España. Vamos, su greatest hits. Habló de los logros de su gobierno, del crecimiento económico y de la necesidad de unidad en Europa. Mientras tanto, las cámaras captaban las caras de los eurodiputados. Algunos asentían con diplomacia, otros miraban el techo como si esperaran que cayera el Espíritu Santo, y unos cuantos, como Didier, mostraban una impaciencia que se podía cortar con un cuchillo. Cuando Sánchez terminó, un silencio incómodo se instaló en la sala, y entonces llegó el momento estelar de Geoffroy Didier. Didier se aclaró la garganta, se acomodó en su asiento con la elegancia de quien está a punto de destripar a su adversario con bisturí fino. Mirando directamente a Sánchez, soltó la primera perla. Señor Sánchez, después de escucharle, me queda claro que usted vive en una realidad paralela. Silencio absoluto. Sánchez no pestañeó, pero su mandíbula hizo un leve movimiento traicionero. Didier prosiguió con la puntería de un francotirador. ¿Nos habla de logros económicos cuando su país está sumido en una inflación galopante y en una precariedad laboral que condena a los jóvenes a un futuro más incierto que el final de una serie cancelada? ¿Nos habla de democracia cuando pacta con quienes buscan desmontar su propia nación? ¿Nos habla de unidad cuando ha hecho de la división su herramienta política favorita? El golpe fue directo al mentón. En la sala, algunos eurodiputados bajaron la mirada, otros intercambiaban sonrisas cómplices, y más de uno se inclinó hacia adelante, anticipando lo que estaba por venir. Sánchez trató de mantener el tipo, pero el leve tic en su expresión delataba que la faena no le estaba saliendo como esperaba. Didier, oliendo sangre política, no aflojó. Usted, señor Sánchez, no representa el progreso, usted representa el engaño. En España, el Estado de Derecho está siendo pisoteado por sus decisiones. Indultos a condenados por sedición, manipulación de la justicia, ataques a la prensa crítica. Esto es lo que usted llama una democracia avanzada. Los murmullos en la sala aumentaron. Algunos eurodiputados españoles miraban hacia otro lado como si estuvieran esperando el autobús. La sensación era clara. Lo que Didier decía no era solo un discurso de oposición, era una verdad incómoda que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. Sánchez, que había entrado como un líder seguro de sí mismo, ahora se removía en su asiento con la expresión de quien está buscando desesperadamente un salvavidas. Pero Didier no tenía intención de darle tregua. ¿Y ahora viene usted aquí a darnos lecciones de valores, cuando su gobierno se sostiene con pactos con aquellos que han atacado la unidad de su país, con quienes han intentado dinamitar las instituciones? ¿Este es el modelo de gobernanza que pretende exportar a Europa? Se podía cortar el aire con un cuchillo. Sánchez intentó esbozar una respuesta, pero en su rostro se leía claramente lo que pasaba por su mente. ¿Quién me manda a mí meterme en estos fregados? La jornada que prometía ser un paseo triunfal se había convertido en una sesión de boxeo sin guantes, y Sánchez, lejos de llevar la iniciativa, se había convertido en el saco de entrenamiento de Didier. El tono de Didier
se volvió aún más cortante, y su mirada, afilada como un bisturí, se clavó en Sánchez con la precisión de un cirujano sin anestesia. Lo que más me deja de piedra, señor Sánchez, no es solo su hipocresía, sino su morro de cemento armado, porque usted no es ningún ingenuo, usted sabe perfectamente lo que está haciendo. ¿Está subastando España al mejor postor? Vendiendo la pieza por pieza, todo para agarrarse al sillón un ratito más. Y lo más alucinante es que lo hace con una sonrisa, como si estuviera presentando el cupón de la 11. El golpe fue de los que dejan huella. La sala se sumió en un silencio sepulcral, solo roto por algún que otro murmullo de los que aún no daban crédito a lo que estaban presenciando. Sánchez, que hasta hacía unos minutos se creía el rey del mambo, parpadeó varias veces, procesando el sopapo dialéctico que acababa de recibir. Su rostro oscilaba entre la incredulidad y el enfado contenido. Intentó recomponerse, enderezó la espalda como quien trata de recuperar el control de un coche, derrapando en una curva. Pero Idier aún no había terminado con él. Europa no necesita políticos como usted, señor Sánchez. Necesita líderes con principios, con coherencia, con visión de futuro, no alguien que cambia de discurso más rápido que un tertuliano, según sople el viento, ni alguien que se alía con cualquiera con tal de mantenerse en el poder. España merece algo mejor. Europa merece algo mejor. Algunas bancadas rompieron el silencio con un breve aplauso, como quien no quiere la cosa. Mientras tanto, Idier, con la tranquilidad de quien acaba de hacer una autopsia sin despeinarse, dejó sus papeles sobre la mesa y se recostó en su asiento sin apartar la mirada de Sánchez. El presidente español intentó responder, pero su seguridad inicial se había esfumado como un billete de 20 en una feria. Balbuceó alguna justificación sobre la estabilidad y el diálogo, pero su discurso ahora sonaba más a excusa de mal pagador que a una defensa firme. Lo peor de todo es que la sala ya no estaba de su lado. No hizo falta esperar mucho para ver las consecuencias. Los medios europeos no tardaron en lanzar titulares lapidarios. Idier arrasa con Sánchez en el Parlamento Europeo. El presidente español desarmado ante la embestida de Keofi Idier. Humillación en Bruselas. Sánchez incapaz de articular respuesta. El vídeo del momento se viralizó en redes sociales más rápido que una receta de croquetas. Y en España, la escena se convirtió en tendencia. Analistas políticos debatían sobre el impacto de aquel desastre en la imagen del presidente, mientras en las calles muchos ciudadanos se preguntaban si su líder seguía teniendo algún atisbo de credibilidad. Para Pedro Sánchez, aquella jornada en el Parlamento Europeo quedaría grabada como una de las mayores vergüenzas de su carrera. Para Keofi Idier, en cambio, fue la confirmación de que la verdad, cuando se dice con precisión y sin rodeos, tiene la capacidad de desarmar incluso al político más experimentado. El eco de sus palabras resonó en la sala como un trueno en mitad de una tormenta. No necesitó gritos ni aspavientos, no recurrió a la agresividad gratuita. Fue una ejecución fría, quirúrgica y despiadada, como quien sabe exactamente dónde golpear para que duela más. Y vaya si dolió. Sánchez sintió que el aire de la sala cambiaba. No es que hubiera corriente, pero la atmósfera se podía cortar con un cuchillo. Lo notó en los gestos de los eurodiputados. Algunos fingían desinterés con una expresión de póker, pero sus ojos delataban que estaban disfrutando del espectáculo. Otros, de su propia bancada, parecían más incómodos que un pulpo en un garaje, tratando de disimular su vergüenza ajena. Y luego estaban los opositores, esos que llevaban esperando un momento así desde tiempos inmemoriales. Algunos apenas contenían su satisfacción con sonrisas disimuladas y miradas cómplices hacia Idier, e incluso hubo inclinaciones de cabeza, como si le estuvieran rindiendo homenaje por la estocada dialéctica. Idier dejó una pausa tras su última frase, no porque necesitara respirar, sino porque quería que sus palabras calaran bien hondo. Era el clásico silencio de quien sabe que ha dejado un caos verbal y ahora solo espera la reacción de su oponente. Pero en ese instante, Sánchez no tenía una respuesta lista, y eso en política es el equivalente a tropezar en plena pasarela. Por primera vez en toda la sesión, se le vio desubicado, como un turista con un mapa del metro en chino. Su rostro, habitualmente sereno y ensayado hasta la perfección, ahora tenía signos evidentes de tensión. Su mirada, antes firme y segura, empezó a vagar por la sala, buscando algún gesto de apoyo, una tabla de salvación
Un mísero, sí, tú puedes. Pero nada, solo caras expectantes y un silencio que se alargó más de lo socialmente aceptable. Y en política, unos segundos de más pueden sentirse como una eternidad, o peor, como un monólogo de ascensor con tu jefe. En un intento de recomponerse, Sánchez ajustó su corbata con un gesto automático, un tic nervioso que lo delató más que cualquier palabra. Buscó a su equipo, esos asesores que siempre estaban listos para sacar un conejo del sombrero, pero esta vez solo podían mirarlo con la misma impotencia que un copiloto cuando el conductor se salta un semáforo en rojo. No había teleprompter, no había guión que lo rescatara. Esta vez tocaba improvisar. Respiró hondo, tomó un sorbo de agua, un clásico del manual del político en apuros, y se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Intentó sonreír, pero el resultado fue un híbrido extraño entre confianza forzada e incomodidad pura. Señor Idier, celebro su entusiasmo. Arrancó con tono pausado, como quien intenta recuperar el control de la situación. Un par de cabezas asintieron por inercia, pero la energía no era la misma. Su discurso sonaba más a excusa ensayada que a convicción real. Pero lo que usted ha expuesto aquí no es más que una interpretación sesgada de la realidad. España es un país fuerte, con instituciones sólidas, con una democracia robusta y con un gobierno que ha sabido enfrentar crisis globales con determinación. En otro contexto, en otro escenario, quizá en una rueda de prensa con preguntas filtradas, estas palabras podrían haber funcionado. Pero en esa sala, con Idier mirándolo como el profesor que escucha la peor excusa del mundo para justificar un suspenso, la cosa no cuajaba. Porque no era una cuestión de volumen ni de elocuencia. Era la diferencia entre alguien que habla por obligación y alguien que habla con convicción.